Bien, empezamos la bolilla 2 con el concepto de lo que es fuente. Es algo de aquello donde algo proviene, es su principio, su origen o su fundamento. En el Código Civil y Comercial, en el artículo 1, establece que los casos que en este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables conforme a la Constitución Nacional y a los tratados de derechos humanos en los cuales la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma, los usos, prácticas y costumbres serán vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieran a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios al derecho. En la clasificación de las fuentes podemos hablar de fuentes materiales y de fuentes formales. Las fuentes formales son las formas en las cuales el derecho se va a manifestar, como por ejemplo la ley, y la fuente material son los hechos o actos o acontecimientos de los cuales derivan la creación de ese derecho. Luego, dentro de las fuentes del derecho, podemos empezar hablando de lo que es la ley, que es la norma establecida por medio de la legislación, ¿sí? Por un órgano y autorizado por medio de la palabra. Es una regla social obligatoria que emana de la autoridad competente. Para que exista la ley es necesario que se cumpla un procedimiento, el cual en nuestro caso está establecido en la Constitución Nacional, y tenemos la etapa de iniciativa, la de discusión, sanción, promulgación y publicación. Son 5, ¿sí? En la iniciativa lo vas a encontrar esto bien redactado en los artículos 78 en adelante de la Constitución Nacional, donde, a modo de resumen, dice que puede empezar la iniciativa en cualquiera de las dos cámaras, ya sea diputados o senadores. También puede iniciar una ley por medio del presidente, y desde la reforma de 1994 por iniciativa popular. Bien. Luego se da todo el proceso de discusión y el de sanción. En la sanción va a consistir en la aprobación de la ley por medio del Poder Ejecutivo en su conjunto. Y con ella deriva que la sanción debe estar, es decir, aprobada por ambas cámaras en este caso, ¿sí? Bien. Luego tenemos lo que es, después de la sanción, la publicación, que la promulgación de la ley no basta para hacerla obligatoria, sino que es necesaria que tenga el conocimiento de todas las personas, ¿sí? Nuestro código tiene un artículo que está en el artículo 5 y que dice: las leyes rigen después del 8º día de su publicación oficial o desde el día en que ella lo determinen, ¿sí? Las leyes entonces van a ser obligatorias después de la publicación. En caso entonces, de nuevo, en el día en que ellas determinen, o bien van a ser obligatorias luego de los 8 días siguientes de su publicación oficial. Bien, en cuanto a la aplicación de la ley, el artículo 4 del Código Civil y Comercial establece el ámbito subjetivo. Dice que las leyes son obligatorias para todos los que habitan en el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes,
sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales. Bien. Dentro de las clasificaciones de las leyes, habíamos dicho que teníamos la ley en sentido formal y en sentido material, ¿sí? Entonces, vamos a decir que en sentido formal, como ya habíamos dicho, es la norma escrita y sancionada por una autoridad competente, ¿bien? Y la ley en sentido material es el acto que emana del Poder Ejecutivo y que no se agota en el caso concreto, ¿bien? Luego, establece una serie de combinaciones entre la ley formal y la ley material, ¿bien? Si la ley es formal y es material, o sea, cumple las dos cosas, que es autorizada por una norma competente y a la vez es un acto del cual emana del Poder Ejecutivo, pero no se agota en el caso concreto. Entonces, si es material y es formal, esta norma es de carácter general, ¿sí? Ahora, si la norma no es material y la norma no es formal, se aplica para el caso concreto, ¿sí? Ahora, si una norma es formal, pero no es material, sirve solamente para un plazo de tiempo determinado. Y en el caso que sí sea material, pero no formal, sirve para un caso futuro. Bien, dentro de la clasificación de las leyes también podemos hablar de leyes rígidas y leyes flexibles. Las rígidas van a ser aquellas en que el juez las va a aplicar, ¿sí? Como tal y como son, ¿bien? Comprueba únicamente la existencia de los presupuestos y las condiciones e imponen una única consecuencia posible que está fijada en la ley, ¿sí? Son leyes rígidas. ¿Por qué? Porque el juez no tiene un ámbito en el que él pueda utilizar esta ley para modificar su contenido. Por ejemplo, en el caso del homicidio agravado, ¿sí? La escala penal del homicidio agravado, sea cual fuese el motivo, alevosía o porque hubo un lazo, un vínculo de familia o porque fue premeditado o demás, tienen como única alternativa posible, en caso de que suceda el homicidio agravado, es una cadena perpetua, ¿sí? Entonces, el juez acá no tiene un ámbito de discreción porque es una ley rígida, es decir, el juez solamente se dedica a comprobar que cumple determinados requisitos que se ajustan a la ley y se aplica la consecuencia que la ley establece. En cambio, cuando la ley es flexible, le da al juez un ámbito de discrecionalidad, como por ejemplo el caso del homicidio simple. Establece de que la escala penal es de 8 a 25 años, ¿bien? Pero, ¿qué sucede si, si en este caso pasa el homicidio? El juez tiene un campo de discrecionalidad, es decir, a criterio de él va a decidir cuál escala penal imponer, y siempre y cuando va a tener la oportunidad de elegir entre los 8 y los 25 años, ¿sí? Es como ese es el tiempo que él va a poder decidir que impone en su sentencia. Por eso son flexibles. Luego tenemos leyes modificatorias y leyes aclaratorias. Bien, las leyes modificatorias es cuando el legislador dicta una ley y luego dicta una nueva, supuestamente aclarando o interpretando la anterior. Por ejemplo, la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, ¿sí?, estaba prevista para iniciar el 1 de enero del 2016, en la primera ley que se sancionó. Bien, bueno, lo que sucedió fue que posteriormente
por otra ley que está al final de la bolilla 2, se adelanta el proceso o el tiempo en realidad en el cual va a empezar a ser vigente este Código Civil y Comercial y lo adelantaron para agosto del año 2015. Bueno, esta segunda ley que adelanta el tiempo de vigencia del nuevo código, lo que hace es ser una ley modificatoria, ¿sí? Porque está modificando una ley anterior, ¿bien? Ya eso igual está al final del tema de la vigencia del nuevo código. Bien, y las leyes aclaratorias es cuando se dicta una segunda ley, ¿sí? Para aclarar el contenido de la primera. Por ejemplo, no dio un concepto sobre determinada cuestión o no dijo para qué tipo de personas se aplica esa ley. Entonces, eso es una ley aclaratoria, distinta de la modificatoria, ¿bien? Luego, en la bolilla 2, se ve el tema de la renuncia a las leyes, que está en el artículo 13. Y establece que la renuncia general de las leyes está prohibida, ¿sí? Los efectos de la ley pueden ser renunciados en el caso particular, excepto que el ordenamiento jurídico así lo prohíba. Toda persona puede renunciar a los derechos conferidos por las leyes cuando su renuncia no esté prohibida y solo afecte los intereses privados. Bien, como ejemplo de la renuncia, el artículo civil y comercial nos menciona 3 artículos, ¿sí? El primero de ellos es el 944, que dice: toda persona puede renunciar a los derechos conferidos por ley cuando su renuncia no esté prohibida y solo afecte intereses privados. No se admite renuncia anticipada de las defensas que puedan hacerse valer en juicio, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de las sucesiones, yo puedo renunciar a mi herencia, ¿sí? Lo que no puedo renunciar es a ser heredero, ¿sí? Siempre voy a ser heredero. Puedo solamente renunciar a mi herencia, pero no a mi condición de heredero. Bien, entonces, como dice el artículo 944, puedes renunciar a los derechos conferidos por ley, ¿sí? Y solo afecta intereses privados. Bien, el 945 dice que la renuncia puede ser onerosa o gratuita. Obviamente va a ser onerosa si se hace por un precio o por una ventaja, ¿sí? Y va a ser gratuita cuando el derecho solo puede, cuando este puede ser hecho únicamente por una persona que tiene capacidad para donar. Bien. Luego, el artículo 2535 habla de la renuncia a la prescripción, ¿sí? Y establece que la prescripción ya ganada puede ser renunciada por las personas que pueden otorgar actos de disposición. La renuncia a la prescripción por uno de los codeudores o coposeedores no surte efecto respecto de los demás, ¿sí? Eso es lo más importante del artículo que me interesa o que te pueden llegar a preguntar únicamente del tema de la renuncia. Es el principio general que está en el artículo 13, que está prohibida la renuncia en general a las leyes. Es decir, yo no puedo renunciar no atenerme a ninguna ley y mandarme por mí misma, ¿sí? A eso se refiere. Y luego los siguientes artículos que te mencioné que hablan de la renuncia de los derechos, ¿sí? La renuncia onerosa y gratuita y la renuncia a la prescripción. Bien. El artículo 8 del nuevo código establece que lo que se conoce como principio de inexcusabilidad, ¿sí? Dice que la ignorancia de las leyes no sirven de excusa para su cumplimiento si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico. Es decir, que cualquier persona no puede decir que ignoraba la existencia de una ley que prohíba, por ejemplo, matar, ¿sí? Porque es un deber de todos los ciudadanos consultar el boletín oficial. Y obviamente, bueno, lo del Código Penal se supone que es conocido por todos.
pero a lo que se refiere es que ante el incumplimiento de la ley, una persona no puede decir que no conocía ese tipo de prohibición. Bien, la siguiente fuente del derecho va a ser la costumbre, ¿sí? Que se la puede definir como la constante y uniforme comportamiento de los miembros de una comunidad social con la convicción de obligatoriedad, ¿sí? Entonces, va a tener dos elementos. Un elemento objetivo, que son los actos repetidos y uniformes, y un elemento subjetivo o psicológico, que es la convicción que tienen los miembros de la sociedad de que ese acto que están haciendo repetidamente es obligatorio y que así están cumpliendo sus derechos y sus deberes. ¿Sí? Bien, existen tres clases de costumbres que son secundum legem, que es la norma consuetudinaria, la cual deriva según una disposición de la ley, es decir, una costumbre que se ajusta a lo que la ley dispone, ¿sí? Ese es secundum legem. La praeter legem, que es una norma consuetudinaria, es decir, una costumbre, que rige una situación no prevista por la ley, ¿sí? Es el caso de que una norma supletoria en caso que haya silencio en la ley, ¿sí? Y luego contra legem, que es una costumbre que tiene una determinada comunidad, pero que esta costumbre va en contra del ordenamiento legal, ¿sí? Bien, y lo importante es que la costumbre no puede derogar ni sustituir una ley, ¿sí? Esas son las clases de costumbre, como segunda fuente del derecho. Como tercera fuente del derecho tenemos a la jurisprudencia, ¿sí? Que es una fuente del derecho que tiene que ver con las decisiones judiciales, es decir, con los fallos y sentencias que dictan los jueces, ¿sí? Y estos fallos o precedentes sirven para la aplicación de los futuros fallos, ¿sí? Es decir, los jueces van a consultar lo que se denomina la jurisprudencia para decidir cómo van a sentenciar en un caso parecido a futuro. ¿Bien? La jurisprudencia puede ser extensiva, que es la que incluye una norma legal y que además va más allá porque trata situaciones que por lo general no están previstas por el legislador, ¿sí? La jurisprudencia restrictiva es aquella que excluye de la norma legal las situaciones comprendidas materialmente en la misma. Es decir, restringe determinados actos o derechos de la misma sentencia, obviamente para la persona a quien va dirigida, ¿sí? La jurisprudencia deformante es aquella que desvía el sentido de la norma legal para satisfacer una necesidad de vida, y la jurisprudencia derogativa es la que elabora un régimen que va a ajustarse a una determinada situación, ¿sí? Bien. Luego tenemos como siguiente fuente a la doctrina, ¿bien? La doctrina es lo que conocemos como ciencia del derecho, ¿sí? Tiene que ver con el estudio o la preparación que tiene una persona, ¿sí? Y elabora lo que sería una interpretación de él mismo que es crítica sobre el derecho, ¿sí? Por ejemplo, nosotros conocemos doctrina a través de los manuales, ¿sí? De los códigos comentados. Es doctrina donde cada jurista, en nuestro caso, va a explicar o dar conocimiento de aquello que las leyes o el derecho establezca, ¿sí? Entonces, la doctrina va a ser el estudio del derecho que hagan los juristas sobre un determinado tema del derecho, ¿bien? Otra que se puede conocer como fuente es el derecho comparado, ¿sí?
El derecho comparado consiste en el estudio que se realiza de las legislaciones, ¿sí? De las legislaciones vigentes en otros países, ¿sí? Por ejemplo, antes de sancionar la ley del aborto acá en Argentina, obviamente una comisión encargada del derecho comparado realizó un estudio comparativo de cómo esta ley tenía funcionamiento en otros países donde ya se había aprobado esta ley. Entonces, utiliza todos los parámetros de esos países, conocer las tasas de mortalidad, si han bajado, si han subido, cuánta gente ha acudido a los hospitales y demás, o sea, todo el procedimiento que estaba previsto en la ley, y lo que hicieron es analizarlo y ver qué aceptación y cómo la cumplían en ese país para imaginarlo de alguna forma lo que sería en el nuestro. Entonces, a través de este estudio de derecho comparado, es como que se imaginan qué tipo de acatamiento podría llegar a tener. Bien. Otro que se puede mencionar como fuente del derecho va a ser los principios generales del derecho. En la bolilla 1 habíamos visto el principio de buena fe, el del orden público. Bien, esos son principios generales del derecho porque son fundamentos de los cuales se basa el ordenamiento jurídico, a partir del cual van a crear todas las otras normas. Por eso cuando veíamos la buena fe, veíamos que se aplicaba la buena fe en los contratos, la buena fe en los derechos reales, la buena fe en la relación entre el deudor y acreedor, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los pilares fundamentales de todo el ordenamiento jurídico, del cual se tiene que basar todo el ordenamiento, ¿sí? Bien, ¿y qué funciones tienen estos principios, ¿sí? Una función orientadora, que te dice cómo actuar, y una función supletoria, que en el caso que en un tema determinado no esté especificado, debo acudir a los principios generales del derecho, ¿sí? Otra norma es la equidad, ¿sí? Que proviene del derecho natural. Otra fuente. Bien, la equidad entonces va a servir al juez para darle una pauta de cómo interpretar, ¿sí? Bien. ¿Qué normas se encuentran en el código con respecto de la equidad? Bien. Por ejemplo, en las sanciones conminatorias del artículo 804 dice: los jueces pueden imponer en beneficio del titular del derecho condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a quien no cumplen deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. Las condenas se deben graduar en proporción al caudal económico de quien debe satisfacerla y pueden ser dejadas sin efecto o reajustadas si aquel desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder. La observancia de los mandatos judiciales impartidos a las autoridades públicas se rige por normas propias del derecho administrativo. Bien, lo que me importa es la primera parte del artículo del 804, donde, si bien en ninguna parte de este artículo menciona la palabra equidad, pero escucha porque dice: los jueces le imponen al titular del derecho, ¿sí?, en beneficio de este titular, condenaciones conminatorias, es decir, una especie de multa, ¿sí? Es un dinero extra que va a pagar una persona que está debiéndole dinero a otra cuando no cumple los deberes impuestos en una resolución judicial, ¿sí? Y dice: las condenas deben graduarse, o sea, para el deudor, en proporción a su caudal económicas, ¿sí? Entonces, si bien en ningún momento el artículo menciona la palabra equidad, pero te está diciendo: cuida el bolsillo, ¿sí?, de la persona deudora, y a la vez le está imponiendo una condenación conminatoria
para el acreedor, es decir, le está imponiendo que el acreedor reciba una suma extra del dinero que deben. Entonces acá la equidad existe para ambas partes, para acreedor, porque en beneficio de él están dictándole al deudor una sanción en dinero, ¿sí? Para que él de alguna forma recupere algo de todo lo que le deben. Y por otro lado, está cuidando por medio de la equidad al deudor, diciéndole que la graduación de ese dinero, de esa especie de multa, porque no es una multa, pero es una especie de multa porque es un dinero extra que va a pagar aparte de la deuda que ya tiene, pero el juez lo que hace lo está cuidando, diciéndole tengan en cuenta el caudal económico que tiene esta persona, ¿sí? Entonces, la equidad está jugando para ambos equipos, ¿sí? Está jugando tanto para el acreedor como para el deudor. Bien. Otro artículo, por ejemplo, el 1742, que dice, el juez, al fijar la indemnización, puede atenuarla si es equitativo en función del patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima o las circunstancias del hecho, ¿sí? Y esta facultad no es aplicable en caso de dolo del responsable, ¿sí? Entonces, otra vez, en ningún momento del artículo menciona la palabra equidad, pero te dice que el juez puede atenuar, ¿sí?, una indemnización en función del patrimonio del deudor. O sea, ten en cuenta que si el deudor es pobre, si no tiene dinero suficiente, atenúale la indemnización que debe pagar, ¿sí? Todo esto tiene que ver con la equidad. Otros artículos que te pide el programa que leas es el 1718, el 1771, perdón, el 771 y el 332, ¿sí? Están ahí en el programa y en el apunte, pero tenés que analizarlo de esa forma, que todos estos artículos están relacionados con la equidad. Bien. Bien. El punto 3 del programa es la interpretación y la aplicación de la ley. Bien. El artículo 2 habla sobre la interpretación, ¿sí? El Código Civil y Comercial establece que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, las finalidades, las leyes análogas y las disposiciones que surjan de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento, ¿sí? Interpretar es buscar el sentido y el valor de una norma, ¿sí?, para establecer qué extensión tiene y apreciar la eficacia, ¿sí? Existen diferentes tipos de interpretación, ¿bien? La interpretación legislativa es aquella que efectúa el legislador al definir el alcance y el sentido de una norma, ¿sí? Esta clase de interpretación es obligatoria para el intérprete, ¿bien? Y acá donde entran en juego las leyes aclaratorias y modificatorias, ¿sí? Porque muchas veces al crear una ley, el legislador se olvida u omite, ¿sí?, de alguna forma, ya sea voluntariamente o sin querer, un determinado aspecto de la ley y luego tiene que estar dictando normas aclaratorias para establecer bien la estructura y los presupuestos que va a tener esta norma, ¿sí? La interpretación judicial, entonces, ahora la van a hacer los jueces, ¿sí?, en los tribunales de justicia y en la forma en cómo van a aplicar las leyes, ¿sí? Busca el sentido de la ley que más se ajuste al caso concreto, ¿bien? Luego, podemos decir de esta interpretación judicial que el juez no crea derechos, ¿sí? Que el juez únicamente falla en el caso concreto, ¿sí? No falla por fallar, es decir, no dicta sentencias porque hoy se levantó con ganas y tengo ganas de firmar una sentencia, no, sino que son las partes quienes van a acudir a él para la resolución de un conflicto determinado, ¿sí? En un caso concreto, ¿bien? Entonces, la interpretación judicial tiene como límite que el juez no crea derechos, ¿sí? Y que solamente falla en casos concretos. Bien, en el artículo 3 dice que el juez
debe resolver todos los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Bien, otro tipo de interpretación es la doctrinaria, que es la que deriva de los autores de las obras jurídicas, ¿sí? Esta interpretación no tiene obligatoriedad, pero es una forma de conocimiento la cual llega a nosotros, ¿sí? Es la forma en la que te explica el derecho, esta interpretación doctrinaria. Bien, a lo largo de la historia existieron muchos métodos de interpretación, ¿sí? Por ejemplo, el método clásico, que ellos se dejaban llevar por lo que supuestamente creían que era la intención del legislador, ¿sí? Consistía en precisar la voluntad del legislador. El método exegético analizaba el significado de los textos y sus consecuencias posibles, ¿sí? El método dogmático, ¿sí?, que establecía que el código daba un principio general en el cual se había inspirado, ¿sí? Y una vez que establecían cuál era el sentido o este principio general que tenía el código, lo aplicaba en todos los casos que en el código no estaban previstos. ¿Bien? En el método histórico, la interpretación estaba dada por la intención del legislador, ¿sí? Decían que la creación de la ley era un producto o una creación de la época o del medio social, ¿sí? Tenía que ver con el contexto histórico en el cual se dictaba determinada ley o norma, ¿sí? Bien. La Escuela de Derecho Libre reconoce como método de interpretación la libertad de los jueces en la aplicación de la ley, porque la ley únicamente, dice esta Escuela de Derecho Libre, que es una guía para el juez, pero que el juez puede separarse de ella cuando así lo desee. Bien, esos son los métodos de interpretación más conocidos, ¿sí? Bien. El siguiente punto trata sobre la eficacia de la ley, ¿sí? Esto está en el artículo 7 del Código Civil y Comercial, que establece: a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán a las consecuencias y a las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo, ¿sí? Bien, entonces, analicemos este artículo. Dice: a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán a las consecuencias y relaciones jurídicas existentes, ¿sí? Eso es lo que dice. Luego, la primera oración, luego dice: las leyes no tienen efecto retroactivo. Es decir, cuando aparece una nueva ley, cuando se dicta una nueva ley, esta ley va a regir desde el día en que se publique, supongamos que es hoy, desde hoy en adelante, ¿sí? No vamos a aplicar la ley a hechos sucedidos con anterioridad al dictado de esta ley. Es decir, si la ley fue sancionada y publicada el día de hoy, yo no la voy a aplicar por cosas que sucedieron ayer o por cosas que sucedieron la semana pasada, sino que esa ley se va a empezar a aplicar para los casos desde el día de hoy en adelante, ¿sí? A eso se refiere con el efecto retroactivo, es decir, no tienen efecto retroactivo, no me retrotraigo al pasado, sino que voy para el futuro, ¿bien? Eso significa. Y dice: no tienen efecto retroactivo excepto disposición en contrario, ¿bien? Entonces, te está diciendo, el principio general, las leyes se aplican para el futuro. Aplico desde hoy en adelante, desde la sanción de la ley para afuera, para adelante.
excepto que la ley disponga lo contrario. Es decir, si una ley dice se debe aplicar 6 meses atrás, entonces sí, tengo que aplicar desde hoy en adelante y desde hoy para atrás 6 meses, pero solamente porque así lo dijo la ley. Si la ley nada dice, lo aplico para el futuro. Bien. Luego dice que en caso que se establezca esta retroactividad, no tiene que afectar los derechos amparados por las garantías constitucionales, ¿sí? Las nuevas leyes no son aplicables a los contratos en curso de ejecución. Por ejemplo, la ley de alquileres que fue sancionada hace poco y la que teníamos anteriormente, ¿bien? La de anteriormente establecía como plazo del alquiler para vivienda como que el contrato como plazo mínimo eran 2 años, la ley anterior, ¿sí? La nueva ley impuso que es 3 años, ¿bien? Como mínimo para vivienda. Ahora, ¿qué pasa cuando se dictó esta ley y había contratos de alquiler vigentes, ¿sí? Supongamos que yo hace 1 año ya estaba alquilando, ¿bien? Entonces, me dictan esta nueva ley y a mí se me vencía el contrato este año en diciembre. Surge esta nueva ley que dice que el alquiler ahora el plazo mínimo va a ser de 3 años. Entonces yo digo, bueno, entonces tengo este año y tengo el otro para seguir alquilando. No, porque cuando yo firmé el contrato, cuando alquilé, yo lo hice con la ley vigente de ese momento, que eran 2 años, ¿sí? Y ahora me pasaron a 3. Las leyes rigen para el futuro, por lo tanto yo no quedo alcanzada por esta modificación. En cambio, si yo hoy en día quiero alquilar, no me van a hacer un contrato por 2 años, me van a hacer uno por 3 porque es la ley vigente en este momento, ¿sí? Esa es la explicación del artículo. Volvamos con la retroactividad y la retroactividad. Entonces, tenemos, como habíamos dicho, la retroactividad. Significa que rige para el pasado y la irretroactividad rige para el futuro. El principio general que tenemos nosotros es la irretroactividad, no la retroactividad. Bien, todas las leyes rigen para el futuro. Bien, en el derecho penal hay una excepción a la regla de la irretroactividad, ¿sí? Que impone en el artículo 2 del Código Penal, si lo querés buscar y leerlo, pero este artículo dice de que si una persona que está esperando condena o que ya fue condenada, ¿sí? Va a poder utilizar la norma que más favorable le sea a su persona, ¿bien? Es decir, en el ámbito penal, si yo fui condenada por homicidio de 8 a 25 años, ¿sí? Y supongamos me dieron 20 años y hacen una modificación al Código Penal donde bajan la escala de punibilidad, la bajan de 5 a 10 años al homicidio simple. Entonces yo estoy esperando, supongamos en mi juicio, estoy esperando la condena, ¿bien? En este caso, si bajaron la escala de punibilidad, por más que yo al hecho lo haya conocido o lo haya cometido cuando la escala era de 8 a 25, la ley penal me permite como excepción a mí utilizar la nueva ley si esta nueva ley es favorable a mi persona. Y obviamente si redujeron la escala penal de 5 a 10 años, a mí me beneficia, porque a mí me podían o me condenaron a 20 años o me podían condenar a 20 años o a 25, ¿sí? Era como que tenía más oportunidades de estar más tiempo preso. Entonces, en el ámbito penal no funciona igual que en el ámbito civil y existe esta excepción que se llama la excepción de la norma irretroactiva, ¿sí? Bien.
En cuanto, eso que vimos recién son los efectos de la ley en cuanto al tiempo, ¿sí? Ahora, ¿qué efectos tiene la ley en cuanto al territorio? Como ya habíamos leído en el ámbito subjetivo del artículo 4, las leyes son obligatorias para todos quienes habitan en el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes, sin peligro, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales. Bien, entonces, la norma argentina o la norma de nuestro país van a ser obligatorias para todo el que se encuentre en nuestro territorio, ¿sí? A eso se refiere con la aplicación territorial. Pero existen casos en que la aplicación de la ley le permite que sea extraterritorial, ¿sí? Entonces va a cesar la aplicación nuestra, de nuestra ley, para dar lugar a una aplicación de una ley extranjera, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la aplicación, como por ejemplo, ¿sí? Cuando se tiene que aplicar la ley de la situación de la cosa, ¿bien? Si yo tengo un inmueble, una casa en España, no voy a aplicar derecho argentino, ¿sí? Porque el código me dice que se rige por la ley de la situación de la cosa. En este caso, mi inmueble se encuentra en España, ¿bien? Otra es la del lugar de celebración del acto, ¿sí? Si yo estoy casándome en otro país, en España, Italia, me estoy casando allá, ¿qué ley debo aplicar a este acto? Es la ley de ese país donde yo estoy haciendo este acto jurídico, ¿sí? Otra cosa de excepción es el lugar de ejecución. Aplico la ley del lugar de ejecución, donde estoy cumpliendo mis tareas, ¿sí? Por ejemplo, si tengo una empresa en otro país, no voy a aplicar derecho argentino, sino que voy a aplicar el derecho que tenga que más se relacione con el caso concreto, en este caso con la empresa, y voy a aplicar el derecho de donde mi empresa se encuentra. Bien. Luego, de acuerdo al tribunal que juzga, voy a aplicar de acuerdo a la ley del tribunal que me juzga. Si cometí un delito también en otro país, no voy a aplicar derecho argentino a menos que me extraditen, ¿sí? Pero si no, yo tengo que ser juzgada por la ley del lugar en donde me encuentro. La ley de los sujetos intervinientes, que tiene que ver con el domicilio, ¿bien? Si yo tengo domicilio acá en Tucumán y la persona con quien también estoy contratando tiene domicilio acá en Tucumán, no vamos a ir a otro sector, a otro lugar, a aplicar ley de otro lugar. Si toda la celebración, la ejecución y el domicilio, todo coincide y estamos acá en el mismo lugar, debo aplicar para determinados casos la ley del domicilio, ¿sí? Bien. Luego, otro punto importante es la forma de contar los intervalos en el derecho, que está en el artículo 6. Y dice que el día es el intervalo que corre de medianoche a medianoche. En los plazos que se fijan por días, a contar de uno determinado, queda este excluido del cómputo, el cual debe empezar al día siguiente. ¿Sí? Es decir, si a mí me llega una notificación el día de hoy, ¿bien? Yo no empiezo a contar el plazo desde hoy, mañana, pasado, 1, 2, 3, no. Cuento desde el día que me llega, ¿sí? Pero no ese día, al día siguiente. Supongamos que hoy es lunes. Me llega hoy una notificación y dice que tengo 10 días, 15 días para contestar, ¿sí? O para realizar un descargo o para lo que sea. Bueno, entonces tengo 10, 15 días. No empiezo a contar desde hoy lunes, empiezo a contar martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, porque cuento desde el día siguiente, ¿bien? Los días. En el caso de los plazos de meses o en años, se computan de fecha a fecha, dice el artículo 6.
Entonces, si yo firmé un contrato el 19 de mayo, cumple un año el 19 de mayo del 2022 y cumple un mes el 19 de junio de este año, ¿sí? Bien, los plazos vencen a la hora 24 del día de su vencimiento respectivo, ¿sí? El cómputo civil de los plazos es de días completos y continuos. No se excluyen días inhábiles o no laborables, es decir, se computan de días incorridos. Los plazos fijados en hora, a contar desde una hora determinada, queda esta excluida del cómputo, la cual debe empezar desde la hora siguiente. Sucede lo mismo que con los días. Las leyes o partes pueden realizar el cómputo de cualquier otro modo, ¿sí? Bien. Luego, el último punto de la bolilla 2, tenemos la codificación. Hay mucha parte histórica, pero yo me voy a centrar en lo importante, ¿bien? ¿En qué es la codificación? ¿Sí? Es un fenómeno de evolución jurídica que consiste en la reunión orgánica de las normas vigentes del país en un cuerpo único. Entonces, escuchá porque dice reunión orgánica en un solo cuerpo de normas vigentes de un país, ¿sí? Tenés que diferenciar, o te piden en realidad, que diferencies lo que es la codificación de la consolidación y de la recopilación. Ya dijimos que es la codificación. La recopilación también va a ser la inserción en un solo cuerpo de todas las disposiciones, ¿sí? Pero dice de todas las disposiciones existentes de una parte del derecho, ¿sí? Estas recopilaciones no tienen fuerza de ley, porque a diferencia de la codificación decía en un solo cuerpo, pero normas vigentes. En la recopilación dice un solo cuerpo, ¿sí? De todas las normas existentes, o sea, todas, ¿sí? No importa qué tipo de norma sea, sino que es todas, vigentes, no vigentes y demás, ¿sí? Por eso no tiene fuerza de ley. Y las consolidaciones también es la presentación sistemática de las leyes de un país con la eliminación de las que han sido derogadas, ¿sí? Bien. ¿Qué caracteres tienen los códigos? Unidad, ¿sí? Porque unifica el contenido de unas determinadas reglas del derecho. Por ejemplo, nosotros tenemos el código procesal, el código civil y comercial, el código penal, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes tipos de códigos dedicados a diferentes tipos de materias. Bien, ¿qué ventajas tiene utilizar la codificación como nosotros? Que le da unidad y coherencia al sistema legislativo, facilita el conocimiento del ordenamiento legal, favorece la supremacía del código frente a las legislaciones, ¿sí? Bien. Luego, vos vas a leer del apunte toda la parte de la evolución histórica del derecho privado, cómo surge la redacción esta del nuevo código, que como te dije al principio de la bolilla, decía que fue aprobado, escuchada por la ley 26.994 y entró en vigencia el 1 de agosto del 2015, ¿sí? Bien. Entonces, surgió, ¿sí? Esta ley por una comisión, ¿bien? Esta derivó en un decreto, ¿sí? En un decreto 191/2011, ¿sí? Bueno, en este decreto se creó la comisión para la elaboración del proyecto de reforma, ¿sí? Donde buscaban la actualización y unificación del Código Civil y Comercial, ¿sí? De acá, de este decreto, ¿sí? 191/2011, no me interesa que, y a los profesores tampoco, no les interesa que sepas todo el decreto, no. Lo que vos tenés que saber, qué se crea por medio de ese decreto,
Vos vas a decir únicamente el artículo 1 que dice: créase la comisión para la elaboración del proyecto de reforma, actualización y unificación de los códigos, ¿sí? Y el 3, ¿quién integraba esa comisión? Bien, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Lorenzetti, la Elena Hayston y la profesora Kemel Maher, ¿sí? De Carlucci. Entonces, lo único que tenés que saber de este decreto es qué se crea por medio de este decreto y quiénes son los que formaban parte de esta comisión. Bien, eso es lo de ahí. Y luego, en la ley, eso es lo más importante de esa parte. Y luego en la ley 26.994, que es la ley de sanción del Código Civil y Comercial, tenés que saber que fue sancionada el 1 de octubre del 2014, promulgada el 7 de octubre del 2014 y publicada en el boletín el 8 de octubre del 2014. O sea, tenés que saber la fecha en la cual fue sancionada, la fecha en cual fue promulgada y la fecha en la cual fue publicada esta ley, que están acá en el apunte. Bien. Después, ¿qué tenés que saber? Cuando dice el artículo 4, deróguese el Código Civil y Comercial y el Código de Comercio, ¿sí? Facultándose al Poder Ejecutivo a renumerar los artículos de la ley. Bien, entonces ese artículo derogó el Código de Vélez y el Código de Comercio, ¿sí? Y luego el artículo 6 que dice: toda referencia al Código Civil y de Comercio debe ser entendida a la legislación vigente, ¿bien? Porque imagínate que iba a ser complicado cambiar todas las leyes existentes en nuestro ordenamiento jurídico para decir, según las normas del Código Civil y Comercial, según las normas del Código Civil y Comercial. Entonces, hicieron en esta ley, directamente pusieron el artículo diciendo: toda referencia al Código Civil o al Código de Comercio debe ser entendida al nuevo Código Civil y Comercial. Y presta atención al artículo 7 de la ley 26.994, que está acá en el apunte, que dice: la ley entrará en vigencia el 1 de enero del 2016. ¿Sí? Bueno, yo te dije que posteriormente se dictó una ley modificatoria, que es la 27.077, donde esta ley dispone en su artículo 1 que se sustituya el artículo 7 de la ley 26.994, que queda de la siguiente forma: la presente ley entrará en vigencia el 1 de agosto del 2015. Entonces, por medio de esta ley, la 20.077, creo que te dije, no, 27.077, por medio de esta ley se modificó la ley 26.994, la entrada en vigencia del código, que primero estaba puesta para el 1 de enero del 2016 y la adelantaron para el 1 de agosto del 2015, ¿sí? Bien, ese es un ejemplo entonces de las leyes modificatorias que vimos al inicio de la bolilla. Bien, si te preguntan cuál es el método del Código Civil y Comercial, vos tenés que decir: el código actual tiene 2.671 artículos, ¿sí? Tiene un título preliminar y 6 libros. Está acá todo en el apunte. Y dice: título preliminar, entonces son las partes o la estructura del código. A eso se refiere con el método. Título preliminar, el libro primero que habla de la parte general, un libro segundo que habla de relaciones de familia, un libro tercero de los derechos personales, libro cuarto, derechos reales, libro quinto, transmisión de derechos por causa de muerte, es decir, las sucesiones y testamentos, libro sexto, disposiciones comunes a derechos personales y reales, ¿sí? Ese es el método o la estructura del Código Civil y Comercial, ¿bien? Y bueno, eso, todo lo que yo mencioné acá es lo más importante de la bolilla 2. La última parte en el tema de la codificación, la parte histórica, léela, pero de lo que te mencioné del decreto, únicamente no que leas todo el decreto, está puesto en el apunte a modo explicativo, pero solamente me interesa, y a los profesores, que sepas el número del artículo,
quiénes estaban integrando la comisión, cómo se llamaba la comisión, ¿sí? Es lo más importante. Y luego de la ley 26.994, el artículo 4, el 6, el 7 y de la 27.077 que modifica a la ley anterior, ¿sí? Eso es lo más importante de acá. Y bueno, y el tema de fuentes que ya lo vimos, ¿sí?